supondría el final de la Europa sin fronteras y de la libre movilidad de personas y de trabajadores, y quedaría así finiquitada una de las grandes promesas de la Unión Europea. Prometieron que no habría fronteras. La desaparición de las fronteras. Que los ciudadanos podrían circular por la Unión Europea libremente. De un espacio común de libre circulación. Y que el Tratado Schengen era el único pasaporte que necesitarían. Los acuerdos de Schengen. Schengen. Pero la realidad es que si Alemania quiere, los puede echar. Porque expulsar a ciudadanos comunitarios de cualquier país de la Unión Europea es legal desde 2004. O sea, eso entra dentro de la legislación europea que permiten que al cabo de un cierto tiempo un país que ha recibido a un inmigrante que no ha encontrado trabajo, que no tiene medios de vida, puede decidir el retorno a su país de origen. La rendija legal a la que Almunia se refiere es esta. Y dice que para permanecer en un país comunitario durante más de 3 meses hay que cumplir estos requisitos. Ejercer una actividad económica, disponer de recursos suficientes para no convertirse en una carga para el Estado, ser estudiante. No se había utilizado prácticamente hasta ahora y ahora se empieza a utilizar, no solo en Alemania, que es la noticia de hoy, sino en Bélgica. La crisis ha hecho que cada vez más países comunitarios se aprovechen de esa directiva. Solo en los primeros 8 meses de 2013, Bélgica expulsó a 1.100 ciudadanos comunitarios que suponían una carga excesiva para su seguridad social. En una Europa en crisis, en vez de solucionar los problemas creados por la política de austeridad, se está intentando criminalizar a los propios desempleados europeos. Y hay políticos europeos que van más allá. La presidenta del Frente Nacional en Francia aboga por abrir y cerrar la frontera según su conveniencia. El primer criterio es el criterio del interés superior de Francia. ¿A Francia le interesa? Si no es así, en ese momento reclamará una desaparición del flujo migratorio porque tenemos 5 millones de parados. La movilidad entre los países de la Unión debiera de ser una condición de la construcción de la Europa que queremos. Pero hay un truco al que los inmigrantes comunitarios pueden recurrir. Una vez expulsados, podrían volver a entrar en el país. Porque los estados solo podrán impedírselo por razones de orden, seguridad o salud pública. Tanto que hablamos de las elecciones europeas a la vuelta de la esquina, de cómo condiciona Europa todas nuestras decisiones, de cómo lo marca Alemania, y ahora resulta que ni Schengen, ni libertad de movimiento, ni libertad de estancia, sino que quien chupe de las ayudas sociales no es bienvenido. Al menos esa sensación. Sobre todo si no aporta a cambio algo, es decir, que evidentemente... Pero a lo mejor te vas 3 meses a aprender para empezar alemán, ¿no? Antes de ponerte a trabajar. Porque te dan un plazo de 6. O acabas en el paro y, oye, te buscas la vida, te has llevado 2 hijos, no te vas a ir del país. Hay muchas dificultades. Pero por un lado, Schengen, no tiene... En fin, que no es ilimitado, tiene sus límites. Y segundo, yo creo que también el hecho de ser español en Alemania no es de las mejores cosas. O sea, desconfían de los españoles, siempre nos ven como la picaresca, de que vivimos demasiado bien, de que muchas siesta, muchas cosas de estas. Y creo que también pueden sospechar de nuestra presencia ahí, cosa es absurda, porque la gente que se va a Alemania no va para cobrar un subsidio, va para trabajar. El objetivo de esta medida de Merkel no es tanto con los españoles, sino con los de Europa del Este, ¿no? Romanos, búlgaros, pero no se trata solo ya de... es simplemente que estás allí y no trabajas y te echan. No hace falta que pidas subsidio. Y el ejemplo lo tenemos en Bélgica. Lo de Europa, que es mentira. Bueno... Uy, madre mía. ¿Qué parte consideras que es mentira? En España estamos dando la residencia a cualquier persona que compra una casa por 1 millón de euros, sin preguntarle dónde viene el dinero. Chino, ruso, quien quiera entrar en la Unión Europea, la residencia, incluso a los sefardíes. Ponemos la alfombra, sí. Y la nacionalidad no les ponemos demasiados problemas para que la consigan. Sí, pero estamos hablando de una de las esencias de toda la Unión, que es la libre circulación de personas. Sí, pero hay elecciones europeas y hay una necesidad de los partidos de conseguir votos y el miedo a la... En Inglaterra se decía el fontanero polaco, dicen que iban a tener una invasión de fontaneros polacos, era mentira. Ahora en Alemania se dice que son rumanos y búlgaros que les van a invadir. En España hablaremos cualquier día de estas cosas también. Hay elecciones, y insisto, el gobierno de Alemania es de izquierda y de derecha. Es Merkel con el Partido Socialdemócrata, los dos. Y lo han firmado los dos. Pero a ver, no nos engañemos. Hay un movimiento europeo, no solamente Alemania, pasa en Bélgica, pasa en Suiza. Y las leyendas urbanas que hay en la sociedad. O sea, yo esta mañana estaba en el médico. Y claro, es que todos los que son de fuera cobran más que nosotros.
y lo Todos comenta. estos son de fuera, ¿a qué te refieres? Sí, no, o sea, bueno, estaban hablando en plata de árabes. Cobran más que nosotros, si estás en el paro, ellos cobran más, si estás... fuera de España. No, aquí. No, o sea, aquí la gente, o sea, nuestros compatriotas, hay la sensación de que todo el que es de fuera está mucho mejor tratado. Con lo cual, las tesis xenófobas están cuajando en Europa. Y todos los partidos conservadores, Merkel, los franceses, el propio Cameron, con el tema de la sanidad, fue el que primero recortó la sanidad a todos los de fuera, están protegiéndose para que no se les vayan en estas elecciones los ramalazos por la extrema derecha. Los mejores estudios de voto en Francia dicen que los votos de Marine Le Pen y de su padre en su momento vienen del Partido Comunista Francés. Cuando se hunde el PCF, y del PCF, socialista. sí. Es decir, no extraen votos de la derecha, digamos, pero es que europea es normal, pero es que es normal. Es la gente, o sea, vamos a ver, los autóctonos pueden estar pasándolo muy mal, pero los de fuera lo pasan peor. Sí, las becas comedor o cualquier ayuda se la llevan los de fuera. Esta gente se siente agredida. O sea, repartir las miserias es muy dura. Claro, y entonces, el discurso xenófobo se los lleva de calle. Yo solo quiero decir que la ultraderecha va a subir seguro en las elecciones europeas y que no hay una respuesta. Europa no da respuesta a ningún partido. Los mensajes políticos que vienen de Europa están, desde luego, más encaminados a la ultraderecha o a la derecha más dura en los últimos tiempos, y esto de Angela Merkel es un ejemplo clarísimo.